Querido Iván Moyano, buen día. Qué placer tenerte por aquí. Buen día, Sergio. Hermoso escucharte. Bueno, siempre te escucho, pero escucharte ahora, poder dialogar con vos. Gracias por la invitación. Iván, la idea es recorrer estas opciones que tenemos con respecto a los alimentos. Vos has sido toda tu vida vegetariano, pero además tus padres también lo han sido. Claro, exacto. En realidad este modo de vida comienza hace 41 años más o menos. Yo estoy por cumplir 40, pero empieza mucho antes que yo nazca, ¿no? Mis papás se conocieron, bueno, y optaron por esta opción vegetariana. Te estoy diciendo hace 40 años, ¿no? No es lo mismo que ahora. Claro, Era claro. otra vida, otra sociedad. Bueno, ellos optaron por ese camino, creyeron que era lo mejor, pero bueno, en una época en la que no fue fácil. Claro. Iván, ¿tus padres de qué zona del país? Mi papá es de San Luis Capital, y mi mamá era de Buenos Aires. Ellos se Ajá. conocieron en Buenos Aires y después se fueron a vivir a San Luis, donde yo nací. Así que allí en San Luis estamos hablando de los años 70 y pico, 80. Claro, no solamente la mirada de la gente cuando decís solo consumo vegetales, sino además poder conseguirlos para la alimentación, ¿o no? Exactamente, Sergio. Para que te dé una idea, mi mamá, por ejemplo, yo nací en el 82, ¿no? En esos años, por ejemplo, mi mamá no conseguía yogur, para que te des una idea. O sea, no se conseguía el yogur como lo vemos ahora, yogur natural, ¿no? Se Claro, conseguían, sí, los yogures artificiales, bueno, con aditivos y demás, pero tampoco se conseguía mucho. La verdad es esa. Era muy difícil, digamos, poder alimentarse sin la carne en esa época, y creo que es importante el tema del lugar, porque siempre estas olas, digamos, ¿no? Que yo le digo modas, que en realidad no son modas, son costumbres o cambios en la alimentación y demás, empiezan en las grandes ciudades y después van hacia el interior. Entonces, por ahí en Buenos Aires ya había gente vegetariana, había creo que uno o dos restaurantes vegetarianos en aquel momento en Buenos Aires, pero en San Luis no había absolutamente nada. además lo que es la mirada social, Iván, sobre todo en aquella época, ¿no? El mirarte a vos cuando estás en una reunión y solo consumís vegetales, y también la crítica, ¿no? A la salud, me imagino a tu mamá cuando te tuvo a vos, todo ese momento debe haber sido muy, muy duro para ellos. Totalmente, totalmente, Sergio. Sí, tal cual. Vos pensás que mi mamá quedó embarazada en los años 80 en San Luis, en un pueblo donde todos los días se comía asado, y ella, bueno, decide no solo ser vegetariana, sino tener un hijo, criar, digamos, llevar adelante un embarazo y todo, siendo vegetariana. Por supuesto que fue blanco de todas las críticas de familiares, de amigos, del barrio y demás, ¿no? Éramos los bichos raros. Claro, Eh, y incluida así todo se hasta los pusieron firmes. hasta los Sí, profesionales, Iván, en aquella época, los por, médicos su, siguiendo por el supuesto. parto, siguiendo todo el embarazo, aún hoy, dice acá Carla que sabe. A ver, ¿Qué, Carla. qué tal? Buenos días, Iván. Bueno, aún hoy, digo, aportando a esto que estaba diciendo Sergio, todavía hay que lidiar con estas concepciones de que el vegetarianismo de alguna manera te deja afuera de ciertos requerimientos de proteínas y determinadas cuestiones que todavía se ponen en duda, ¿no? Es cierto, todavía falta todavía recorrer un camino con este tema, pero bueno, ya se ha avanzado muchísimo. Hay muchos médicos que le recomiendan a los pacientes que tienen problemas de salud, por ejemplo, dejar la carne. Está bien, lo recomiendan frente a un problema de salud, pero ya es algo, ¿no? Hay Claro, nutricionistas que trabajan mucho este tema Ujú, también, o sea, está muy avanzado con respecto a aquella época, ¿no? claro. Pero falta todavía. Iván, una pregunta. Allá por los años 70, tus papás deciden hacerse vegetarianos en un país esencialmente carnívoro. Sí, tal cual. ¿Por Sí. qué fue esta decisión? Y ellos formaban parte de un grupo de gente naturista en Buenos Aires. Esto se dio en Buenos Aires, aclaro, donde ellos se conocieron, ¿no?
Era un grupo muy chiquito, pero bueno, que venían con información de gente que venía con información de Francia, de Alemania, que fueron pioneros en el tema del vegetarianismo. Ujú. El vegetarianismo surge en Occidente a mediados de 1800, para que tengamos una idea. Ujú. Y en Oriente muchísimo antes, por supuesto. Hay países donde Claro. nunca se comió carne. Nosotros estamos acostumbrados a que la carne es esencial, pero hay países en el mundo donde no se come carne, donde nadie come carne. Ujú. Entonces, Claro. fue traer un poco esa información de Oriente y de estos países europeos que ya habían tomado estos elementos, traerla a la Argentina. Y en ese grupo, o en esos grupos, empezaron a mover mis papás. Ujú. Y bueno, después vivieron por cuestiones de la vida, se fueron a vivir a San Luis, volvieron, digamos, a la casa donde mi papá había vivido de chico, y bueno, decidieron seguir adelante con este modo de vida que habían emprendido en Buenos Aires. Y bueno, yo reconozco que fueron pioneros en la zona, Ujú. en San Luis, y fue difícil para ellos. Para mí no, pero para ellos sí. Claro, porque a vos te ha tocado otro mundo, Iván. Uno se imagina hace 30 o 40 años la necesidad de salir a comprar, por ejemplo, y no tener comercios dedicados a este tipo de alimentación saludable. Ir a comer afuera, como decimos, a un restaurante y no tener la opción en el menú. Eh, Totalmente, totalmente. Hoy en día todavía falta, y yo me enojo Ujú. mucho cuando soy de salir mucho a comer afuera, o hay más opciones hoy en día, por supuesto, pero me enojo mucho cuando no hay opciones, o cuando no está muy equilibrada la cosa. A veces el menú tiene, no sé, 30 opciones y hay una que es vegetariana. Entonces, yo digo, pucha, que falta todavía, falta mucho, falta mucho. claro, las fiestas familiares, Iván, en Y aquella ni hablar, época. ni hablar. Casi siempre Navidad y fin de año era caer después de 12, Claro. porque comíamos en casa y después íbamos. Claro. Eh, Sobre todo, yo como te decía recién, yo no la pasé tan mal, si bien de chico tuve mis cuestiones sociales, ¿no? Con mis compañeros de colegio, y la mayoría de los problemas la tuve con los adultos, no con mis pares. Claro. La mayoría de las situaciones por ahí de discriminación y ese tipo de cuestiones fueron con gente más grande que yo. Ujú. Y, Pero a pesar de eso, dentro de todo, yo tenía todo el aval de mi familia, de mis papás, y bueno, tenía conocimiento. Nunca fue una cuestión impuesta porque sí, sino que había toda una explicación de mis papás detrás de esto. Yo era consciente que era diferente en ese sentido al resto, pero bueno, para ellos fue muy difícil, porque ellos fueron los que tuvieron que romper. Al día de hoy son muy estrictos con el tema del vegetarianismo. Les molesta el olor a carne, les molesta ver carne, y a ujú. mí no, por ejemplo. Ujú. Claro, y Así que en bueno, muchos sí, casos, Iván, el vegetarianismo es una etapa antes de ser vegano o vegana. En muchos casos se da ese paso profundizando esta opción. En el caso de ustedes, sí consumen derivados de animales. sí, sí. Yo creo que tiene que ver un poco con esto que te decía recién de la época en la que Claro. empieza todo esto en mi Ujú. familia, ¿no? Ser vegetariano era complicado, ser vegano hubiera sido imposible. No, claro. Claro, imagínate. Claro, Entonces, claro, fuimos vegetarianos y nunca pasamos al, al nivel de vegano, digamos, ¿no? Ujú. Que claro. hoy en día es bastante común, hay mucha gente y yo la verdad que aplaudo que exista todas estas opciones de alimentación, ¿no? Claro, porque Ujú. muchas Sí, veces, aunque hemos avanzado mucho, no se entiende la diferencia entre unos y otros, ¿no? En el caso de vegetarianos, consumen huevos, Ujú. leches y sus derivados. claro, exacto. Sí, en realidad dentro de los vegetarianos están el vegetariano y el lacto-ovo vegetariano, que es el Exacto. que consumen, que sería yo, que somos los que consumimos derivados, leche, huevo y derivados. Claro, Ujú. claro. Después están los veganos, que el vegano tiene más que ver, estoy hablando, no soy experto en el tema ni mucho menos, el vegano tiene más que ver con el origen también de los alimentos, que Ujú. no tengan, que sean orgánicos, que no tengan fertilizantes, que no tengan agregados, ¿no? Ni nada Ujú. de eso. Claro. Sí. Bueno, Iván, imagínate que esto despierta Y muchísima inquietud y preguntas y comentarios en nuestra audiencia, ¿no? Básicamente,
cuesta ir más allá de una ensalada para quien es carnívoro o carnívora, desde hace tantos años, decir, bueno, tengo de invitado, quiero recibir a alguien que es vegetariano o vegetariana. Bueno, más allá de la Sí. ensaladita Y el zapallo hervido, claro. y ¿Viste? ¿Qué alguna le verdura hago? hervida, ¿qué le hago? Verdura al Sí. horno. Y sin embargo hay Sí. mil combinaciones. Yo creo que prácticamente todo lo que se puede comer con carne, todos los tipos de comida que se pueden hacer con carne, se pueden hacer también sin carne. Claro. No conozco ninguno que yo sepa, digamos. Yo he ido a un montón de asados, he trabajado en cocinas de restaurantes donde he cocinado carne yo, ¿En Ujú. serio? sin probarla y sin comerla. Sí, al punto, bueno, que una vez tuve un altercado, esto es una anécdota muy cómica, porque trabajaba muy de chico en una empresa, en un restaurante de hamburguesas, que hacía hamburguesas. Y en un momento yo estaba encargado de hacer el relleno de las hamburguesas, sería como el picadillo, digamos, no sé cómo se llama. Ujú. Claro. Qué desafío para vos, ¿eh? Claro, Sí. y yo condimenté todo y no le puse sal. Y me olvidé de ponerle sal, o sea, me olvidé de ese paso, digamos, ¿no? Ujú. Entonces fue bien enojado, que yo, porque los clientes se estaban quejando, viene el dueño enojado, que yo me dice, pero ¿cómo no probaste? Y no. Y ahí se enteró el dueño del restaurante que yo era vegetariano. Ese fue mi último día ahí, por supuesto, ¿no? Ah, Claro. sí. Sí, Claro, totalmente, bueno. un vegetariano cocinando Cocinando hamburguesas. hamburguesas, bueno, Claro. pero no es... Claro, pero bueno, me di el gusto. He hecho asados también. Siempre se puede compartir. Yo disfruto muchísimo de de los momentos, digamos, sociales, más allá de lo que se coma en ese Sí. momento, ¿no? Claro. Entonces siempre se puede tirar una verdura a la parrilla, siempre hay Claro. alguna alternativa. Más allá, digo, de la ensalada. También es algo que me molesta, porque muchas veces la gente piensa que los vegetarianos comemos solo guarniciones, y no Claro. es así. Totalmente. Claro, Bueno, claro. y hay mucha cuestión cultural también y generacional, porque Sí, se da también este rompimiento de gente acostumbrada a agasajar con asados. Los argentinos tenemos esa costumbre, ¿no? Viene alguien a comer, lo agasajamos con un asado y de golpe, por ejemplo, un padre o una madre que come carne y quiere agasajar a su hijo o hija que de repente se hizo vegetariano, también hay como un resquemor que a vos, Iván, seguramente no te pasó porque venís de padres vegetarianos, pero claro. también se genera, ¿no? Como esa ruptura generacional de padres que quieren hacerle un asado a sus hijos y no pueden porque son vegetarianos y hay cierto resquemor ahí, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Igual yo voy un poquito más allá con este tema, y que me parece que es un tema súper interesante. Creo que es una época, digamos, en la que se rompen estructuras de este tipo, ¿no? No solo con la alimentación, con la sexualidad, con un montón de cuestiones, que los hijos vienen a romper un poco con las estructuras familiares. Y me parece que es una época súper interesante en ese sentido. Claro, Que los claro. chicos tengan opciones que puedan elegir por sí mismos y no necesariamente seguir con la tradición familiar. Claro. Digamos. Exacto, Ujú. exacto. No solo por allí van a romper con la estructura familiar, sino a liberarse, a abrirlas, ¿no? A abrir Exacto. esas estructuras hacia otras formas, otras opciones, otros colores, ¿no? Iván Moyano, siempre es un gran placer charlar con vos. En este caso hoy no hablamos de revistas, no hablamos de diseño, hemos hablado de la vida. Tal cual, bueno, es así, y eso es lo que somos un poco, ¿no? Así Como es. vos decías al principio, somos un poco lo que comemos, y yo creo que tiene mucho que ver con eso, las energías que uno maneja, tiene que ver con lo que uno come, bueno, va mucho por ahí la cuestión, ¿no?